Muy buenas noches, damas y caballeros. Muchas gracias por acompañarnos la noche de hoy. El Observatorio Judicial Dominicano es una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo que tiene como misión elevar la calidad del debate sociojurídico nacional a través del estudio sistemático y permanente de la realidad judicial del país. Dentro de esta búsqueda, de esta labor de observación, el observatorio entonces tiende a observar algunos detalles que se dan no solamente en el universo de lo judicial, sino de circunstancias que tienen mucho que ver con el marco normativo de República Dominicana, y de ahí entonces la idea de tratarles el día de hoy, traerles este diálogo sobre cuestiones jurisdiccionales y procesales de la aplicación de la ley penal en el mar. Resulta que República Dominicana está en medio de una corriente de reformas en estos momentos, sobre todo reformas en el ámbito penal. Estas reformas de alguna manera han tocado tanto el ámbito del derecho penal subjetivo como el del derecho penal sustantivo como el derecho penal adjetivo, tanto lo procesal como la parte del derecho penal que vemos en el Código Penal Dominicano con las infracciones. A nosotros para esta parte nos preocupa más lo que tiene que ver con el ejercicio jurisdiccional del Estado en los espacios marítimos dominicanos. Y de aquí que nos comienza a llamar la atención elementos bastante interesantes como el hecho de que la República Dominicana en su normativa procesal penal y penal no contiene la palabra mar ni una sola vez. Entonces es de aquí como comenzamos a ver una serie de situaciones que son oportunas a observar para ver de qué manera en este ámbito de reformas podemos hacer algunos aportes desde la perspectiva del observatorio. Pero para que no estén demasiado perdidos en esta área, entonces trataremos de enfocarnos primero en el entendimiento de los espacios marítimos de la República Dominicana y asimismo hacerlos entender qué competencias tiene el Estado en cada uno de esos espacios marítimos. Entonces, para fines de entender en qué consisten los espacios marítimos de República Dominicana, el primer espacio marítimo del que tienen que tener conocimiento es o son las aguas interiores. La forma de medir los espacios marítimos en República Dominicana está dispuesta por la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, del 1982. Sin embargo, República Dominicana la ratificó en el año 2009. En junio del 2009, precisamente, la ratificación, el acto de ratificación, fue hecho por el doctor Leonel Fernández Reina. Nosotros, en el año 2007, promulgamos la Ley 66. Con esta ley, entonces, República Dominicana se declara Estado archipelágico. ¿Qué sucede con esto? Bueno, la forma de ver lo que son aguas interiores cambia y se denominan aguas archipelágicas. Y le explico un poco sencillo esto. La forma de establecer las líneas de base con la que se mide la anchura de los espacios marítimos dominicanos es a través, dispuesto por la misma convención que les mencioné, del método de las líneas de base normal y las líneas de base rectas. En las líneas de base normal lo que tenemos es lo siguiente. En la bajamar, o sea, cuando la marea baja, en la forma más pronunciada, durante todo el periodo, entonces se toma ese punto para medir el inicio de un espacio marítimo dominicano. Y están las líneas de base rectas que en vez de hacer esto, tomar la bajamar, trazan de forma recta, como su nombre lo indica, una línea que permite entonces delimitar los espacios. Entonces, para tener un ejemplo, si ustedes trazan una línea recta desde aquí en la parte de la bahía de Samaná, a esta esquina, entonces ya tenemos una línea de base. Entonces, lo que tenemos detrás de eso son aguas archipelágicas, ya no aguas interiores en función de la ley 66-07. Entonces, aquí es donde comenzamos a ver las implicancias del ejercicio jurisdiccional del Estado. ¿Cuáles son estas implicancias? Bueno, el Estado dominicano posee en sus aguas archipelágicas totalidad de soberanía y asimismo la posibilidad de ejercer su jurisdicción de forma absoluta. Entonces, acá podemos decir que si se comete un ilícito de cualquier tipo, reprimido en las leyes de la República Dominicana, entonces el Estado dominicano puede ejercer su poder punitivo en ese espacio sin ninguna excepción. Entonces, todo lo que está, si trazamos la visual en Bahía de Samaná hacia adentro, permite al Estado ejercer con mucha discrecionalidad su ejercicio jurisdiccional, su jurisdicción penal. ¿Qué sucede? En la medida en que nos vamos alejando del dominio terrestre, entonces se va disminuyendo el alcance de esa jurisdicción, se va disminuyendo los poderes del Estado, propio de que en el mar opera sobre todo la libertad de navegación. Entonces los controles del Estado van a depender de que el Estado pueda ejercer soberanía en cada uno de esos espacios. Después de eso, cerramos, tenemos las líneas de base, tenemos 12 millas náuticas que constituyen el mar territorial del Estado. Aquí el Estado tiene plenitud de soberanía, pero ojo,
coincide con una serie de derechos, como el derecho del paso inocente de buque, que dándose en la condición de la libertad de navegación, entonces implica que el Estado puede ejercer su jurisdicción penal con algunas excepciones. Esas excepciones estarán determinadas por la bandera del buque que esté navegando en ese espacio territorial, es decir, 12 millas náuticas. En esas 12 millas náuticas, el Estado debe abstenerse de ejercer su jurisdicción penal a bordo de buques extranjeros. A pesar de que nuestro sistema normativo, nuestro derecho común en materia penal es de ascendencia francesa, salvo el cambio que tuvimos en el 2002 cuando se promulgó el Código Procesal Penal y ya a este tiempo apenas algunos casi 10 años de implementación, el Código Penal nuestro aún sigue siendo ese mismo código francés. Sin embargo, los franceses pudieron evolucionar dada la naturaleza del Estado francés, algo que nosotros no hicimos. De modo que sí vemos en el artículo 2 del Código Penal francés que establece que la jurisdicción penal a bordo de buques de bandera francesa es de Francia. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el paso inocente de buque consiste en un paso continuo, ininterrumpido por ese espacio marítimo, sin que el Estado ribereño ponga una obstrucción. ¿Por qué no se puede obstruir esto? Bueno, por la sencilla razón de que todos los derechos de todos los estados, sean ribereños o sin litoral, poseen este derecho de paso. Entonces, a no ser que se den las siguientes excepciones, que el paso deje de ser inocente, es decir, que ponga en riesgo la paz, la seguridad del Estado y el entorno marítimo, entonces el Estado no puede poner obstrucciones. Del mismo modo, solamente cuando el capitán del buque o barco, lo entendamos como sinónimo, solicita auxilio, o por la vía diplomática solicita auxilio, solamente de esta manera, y veremos que solamente se tratará de medidas de instrucción, prácticamente diligencias muy preliminares, pudiera entonces el Estado dominicano ejercer la jurisdicción penal en esas 12 millas náuticas. Después entonces vemos que desde el mismo punto que les indiqué, tenemos 24 millas náuticas. Esas 24 millas náuticas, o sea, ya tenemos las 12, vamos a 24, o sea, 12 más 12, en esas 12 millas restantes ya al Estado no le interesa tener ese dominio pleno. Ya aquí no hablamos de paso inocente de buque. Al Estado lo único que le interesa en ese espacio marítimo es prevenir infracciones que se pueden cometer en su mar territorial. Evitando esto, colocó y generó un marco punitivo, partiendo de la misma convención, que el Estado entonces se ve llamado a legislar en lo interno para reprimir las infracciones para las que está diseñada la zona contigua. 24 millas náuticas, zona contigua. En esa zona solamente se reprimen infracciones aduanales, fiscales, de migración y sanitarias. Entonces ya vemos que al Estado, 12 millas, plenitud de jurisdicción, con las excepciones que les mencioné, 24 millas, una jurisdicción que tiende a ser más especial, y después de eso entonces tenemos 200 millas náuticas, que es la zona económica exclusiva. En la zona económica exclusiva aún al Estado le interesa muchísimo menos tener ese dominio, porque las capacidades mismas quizás no le basten para eso. Entonces aquí de lo que se habla es de derechos de soberanía. De modo que si el Estado quiere generar un marco punitivo para las infracciones cometidas en la zona económica exclusiva, se guía de cuál es esa posibilidad que le abre la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para generar una normativa interna que le permita en la zona económica exclusiva reprimir una serie de infracciones. Privilegios de jurisdicción tales como investigaciones, tanto en el espacio marítimo como en el subsuelo marítimo, la exploración de recursos, etc. Una posibilidad, y esto quizás un poco nos alegra al hacer la investigación, es que el Estado comienza a prever, por ejemplo, el tema de la pesca ilegal en la zona económica exclusiva, el aprovechamiento de los recursos marítimos en ese espacio. En Colombia, por ejemplo, producto de la trascendencia que ha tenido el tema del conflicto colombiano, el problema del narcotráfico, el tema marítimo siempre ha estado como en el tapete. Y sí en Colombia se ha legislado activamente para evitar que con relación al dominio, a la aplicación de la ley penal en el espacio, el Estado colombiano genere o impida la posibilidad de tener siempre, como la espada de Damocles sobre un crimen, con sondida del crimen, un marco de impunidad, una situación de impunidad con relación a los ilícitos que se pueden cometer en el mar. Después entonces de la zona económica exclusiva tenemos alta mar. Hay libertad de navegación, no está sometida a la jurisdicción de ningún Estado, con las excepciones del tráfico de drogas y la trata de personas, que son las infracciones que la misma convención establece que pudieran perseguir todos los Estados. ¿Qué cosas merecen observar acá? Ya les dije algo muy puntual, de hecho, y es que, bueno, al revisar el Código Procesal Penal y el Código Penal Dominicano, la palabra mar no la encontramos ni una sola vez. Ya eso nos preocupa un poco. ¿Por qué?
Bueno, porque la forma de generar, de que el Estado pueda ejercer el poder punitivo, el poder sancionador en estos espacios, se puede llevar a una sola etapa del procedimiento. Esa etapa es la etapa preparatoria. La etapa preparatoria es cuando se comienzan a documentar las pruebas, los elementos probatorios, y asimismo entonces es como el filtro de la legalidad de las pruebas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el Código Procesal Penal nuestro, diseñado para una aplicación muy adecuada en el entorno terrestre, entonces no supone la posibilidad de que las autoridades nuestras operen con estas mismas herramientas en los espacios marítimos dominicanos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, cuando se levanta un acta, se le da fehaciencia a la ocurrencia de un hecho punible. Entonces podemos ver actas como de registro de persona, de registro, entendiendo el registro de la embarcación. Tendremos actas como aquellas actas de arresto, y tenemos ese primer conjunto de actas que tienen una serie de consecuencias para el mismo proceso. Se documenta el proceso, cómo inició, se documentan esas actuaciones y se le da fecha cierta y se le da certeza a lo que se realizó. Entonces, ¿cuál es el primer problema que enfrentamos? Y hasta este momento, aún con 6 años que permanecía en el Poder Judicial, no he visto la primera acta de registro de buque, ni la primera acta de arresto, ni la primera acta que contenga aspectos de registro de personas, que contenga, por ejemplo, detalles como latitud y longitud del espacio marítimo al que se realizó ese arresto. Entonces, es como que tenemos la teoría del árbol envenenado lidiando de forma constante, bailando con las autoridades dominicanas. Si no tenemos un acta con las condiciones que establece el código, entonces ya no tenemos acta. Bueno, podrá pasar, que podrá suceder algo desapercibido, el hecho tal, pero no quiere decir que no podamos observarlo, que el hecho esté ahí. Entonces, ese es el primer elemento. Tenemos actas que no sirven para documentar este tipo de situaciones, porque no contienen los elementos básicos que establece la normativa procesal penal, ni las situaciones que pudieran generarse, porque una operación en el mar no es lo mismo que una operación en tierra firme. Entonces, no es que queda demasiado tiempo para que en el mismo momento de la operación se levanten las actas. Los estados que han podido ver esta situación lo que han hecho es sugerir el levantamiento de las actas con la llegada a puerto, para evitar entonces que por las circunstancias que pueden tener la operación, sobre todo de peligro, pudieran entonces implicar consecuencias para los oficiales actuantes. Aquí vemos siempre una discusión en el país sobre el rol policial y el rol militar. En este caso es cuando vemos más claro un rol policial cumplido por las Fuerzas Armadas. Porque ¿quién puede hacer y ejercer estos derechos por el Estado? Solamente los buques de guerra. Y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece cuáles son las condiciones para que estos buques sean de guerra y da una especie de exclusividad. Dice, son buques pertenecientes a las Fuerzas Armadas de un Estado, que además de ser pertenecientes a las Fuerzas Armadas de un Estado, la tripulación esté sometida a la disciplina militar y su comandante esté entonces inscrito, por así decirlo, en el escalafón de oficiales que pueden, los oficiales regulares del Estado. De este modo entonces vemos una actividad militar en un ámbito eminentemente policial y de aplicación de la ley, como le dicen por ahí law enforcement. Ya cuando vemos esto, nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué pasa con los casos que están en esa situación? Simple y llanamente, si las actas que permiten la documentación de la prueba son nulas, entonces no tenemos caso. Lo que quiere decir que con cierta facilidad en el ejercicio del derecho, la posibilidad de desmontar un caso de narcotráfico, un caso de trata de personas en estas condiciones es muy alta, porque existe un vacío procesal que tampoco la jurisprudencia dominicana ha suplido. Esa es la realidad. El otro asunto por el que es importante ver esto y comenzar a pensar en una adecuación normativa partiendo de la naturaleza del Estado, es que el cómputo de los plazos es a partir del mismo levantamiento de las actas. Entonces, yo tengo posibilidades de, bueno, en la 11ª milla náutica, escoltar a puerto un buque, ejerciendo mi derecho de visita y derecho de persecución en cualquier circunstancia, pero se me podría presentar, tratar de hacerlo con infracciones que se dan en la zona económica exclusiva y que estas infracciones impliquen el traslado a puerto de las 198 millas náuticas hacia tierra y tengo un plazo fatal de 48 horas, plazo con el comienzo a tomar, establecer la cuantía de la duración máxima del procedimiento, plazo que tengo que tomar en cuenta para la regularización del arresto, de llevar al juez de las garantías un señor que con mucha probabilidad pudiera llevarle
en un tiempo fuera de plazo. De modo que en este escenario, las condiciones para ejercer, para aplicar la ley penal, se enfrenta con dificultades que parten del mismo esquema normativo que tenemos. Para sorpresa nuestra, durante la investigación vimos que no son muchos los países los que toman en cuenta estos aspectos procesales per se. Pero en los códigos penales de la región, y eso sí hay que observarlo, en la mayoría sí hay alusiones a los ilícitos en el mar en la normativa penal, no hacia la procesal. Hay pocos casos como Argentina, Panamá, y va a depender mucho, y por eso es que ha dependido mucho, de la forma en la que se comportan estos estados conforme a los temas de dominio marítimo. Aquí en este escenario de reforma, lo importante y lo que busca el observatorio con este tipo de diálogos es poner en el debate público, colocar temas de este tipo, que si ven, hemos tenido 10 años aproximadamente de reforma, apenas se cumplen los 10 años de implementación el 27 de septiembre de este año. Sin embargo, con todas las discusiones que ha habido, llámense populistas o no, sobre el tipo de reforma que tenemos que tener procesalmente, una muy importante, la de la protección de los bienes jurídicos en los espacios marítimos dominicanos, no ha sido tocada. No ha sido tocada una vez. Entonces, ya es oportuno que este tipo de asuntos se vaya viendo, analizando. Esto ha sido mostrado con la finalidad, que podrán profundizar en esta parte, de un artículo que saldrá en la próxima edición de la revista Global de la Autoridad del Observatorio Judicial Dominicano, el cual me honra dirigir y que está gran parte de los compañeros también lo integran, con este tipo de temas. La idea es colocar este tema en el debate y estoy abierto a las preguntas que estimen pertinentes. Otro micrófono. Muchas gracias. De antemano, buenas noches. Mi nombre es Félix Santana. La pregunta que tengo va en torno a lo que usted explicaba, porque quedé un poco confuso con el tema de las millas náuticas y el tiempo de duración que tiene una persona para ser presentada ante el juez de las garantías. Me gustaría saber cuál podría ser, por ejemplo, a 100 millas o a 32 millas o a una distancia más o menos de la zona exclusiva, económica exclusiva, hasta Puerto, más o menos la duración promedio o probable, y también cómo podemos ver, qué podría usted aportar con relación al tema de la piratería, porque también hay un aspecto que no se habla mucho y es el tema de la piratería. Hoy en día no se da con tanta frecuencia, sin embargo, en algunos estados se habla un poco de este tema o algunos códigos contemplan esto. Me gustaría por lo menos que nos mencionara algo sobre esto. Bien, con relación a la primera de las preguntas, del tiempo de duración, hay que tener en cuenta que uno de los mandatos de la convención, en términos procesales o procedimentales, es que se corte el buque a puerto. Porque ya tú acabas de hacer un arresto, y acabas de hacer un arresto del buque, por así decirlo. Suena un poquito contraintuitivo, pero es así. Acabas de hacer un arresto del buque. Entonces, las circunstancias de la duración, del tiempo, va a depender mucho de las condiciones del mar. O sea, ahí Jorge, por ejemplo, que es un oficial de Marina, te podría decir exactamente que es muy variable. O sea, establecer parámetros de duración en eso es muy variable. A una velocidad como crucero, Jorge, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tomaría, por ejemplo, de las 150 millas náuticas hasta llegar a puerto? Tomaría más de 48 horas. También hay que tomar en cuenta que los buques no tienen autonomía. Usted puede hacer un viaje a 150 millas para ir, pero no tendría el combustible suficiente para regresar de allá. Usted necesita tener mucha capacidad de combustible. Mientras mayor tenga el buque, el tiempo que le tomaría, estaríamos hablando de más de 72 horas para hacer un desplazamiento de la zona económica exclusiva. Por favor, para... Sí, hay que tomar varios aspectos en cuenta cuando hablamos de trasladar una distancia tan grande como es la zona económica exclusiva de unas 200 millas náuticas. Si tomamos también en consideración que la velocidad crucero a la que navegan nuestros buques es aproximadamente 14 nudos, que equivalen a recorrer 14 millas en una hora, de establecer un cálculo estimado de nosotros decir, bueno, salimos de aquí, desde la línea de base,
desde el puerto hasta allá. Primero, no tenemos el combustible. Usted tendría el combustible suficiente para usted llegar hasta allá. Pero un buque que almacene esa capacidad de combustible se desplazaría muchísimo más lento todavía para llegar allá. Un promedio estimado, estamos hablando de más de 72 horas, haciendo un esfuerzo sobrehumano prácticamente para poder llegar de arrestar y volver, ir y volver. O sea, es mucho. O sea, que a no ser que las personas que sean apresadas en la zona económica exclusiva por ahí sean trasladadas en helicóptero, entonces es muy difícil que podamos cumplir con el plazo de las 48 horas. Con relación a la segunda pregunta sobre el tema de la piratería, para la Convención la piratería solamente opera en alta mar. Es decir, nosotros tenemos sí una ley para contrarrestar la piratería y es de la dictadura. Asimismo como tenemos una ley de policía de puertos y costas que es también de la dictadura, es del 51. Es el único marco normativo que tenemos en ese sentido. Y está muy orientado a reprimir las infracciones de piratería cometidas en alta mar por ciudadanos dominicanos. O sea, ahí tenemos una suerte de aplicación de la ley penal en el tiempo, el espacio y con relación a la persona, sobre todo. Vamos a la... Sí, por favor. Bueno, mi pregunta es, como tú has hecho ya un estudio minucioso sobre el tema, es un aspecto comparativo. La pregunta es en base a la comparación que tú has hecho con otros países que tengan cierta similitud con ¿cuáles han sido las trabas que se han dado para que se imposibilite este tipo de normatización? O sea, aplicándolo, porque de una forma u otra entonces tú nos dirías, dentro de esa investigación, cuáles aristas te daban a entender el por qué aún tenemos, ahora tú dijiste en tu comparación que cuando Trujillo tenemos las leyes, esa normativa, y fíjate en qué año estamos, donde evoluciona la norma y aquí aún no se ha generado esa norma y ni siquiera se está la palabra mar, que es un dato que uno dice, wow, de verdad, ¿cómo a través de la trayectoria de tantos juristas y tantas personas no han hablado de este tema y ahora surge? Entonces, en la comparación que tú has hecho, ¿cuáles han sido las trabas que han impedido, como uno sabe, un aspecto económico y tantas cosas que tienen que ver con esto, el que imposibilite que haya una normatización en este tema? Las comparaciones nos dicen dos cosas. La primera es que a pesar de que el derecho es dinámico, la consecuencia de este tipo de reformas va a depender del comportamiento del fenómeno con relación al Estado. Es decir, en la medida en que el ejercicio del derecho, por ejemplo, el tipo de recursos y todo lo demás vaya orientado a dejar clara este tipo de situaciones, entonces veremos un derecho respondiendo a esas cosas, siempre con un paso detrás. En la comparación hemos visto entonces esto, porque como les mencioné el caso del Estado colombiano, el caso de Panamá han estado muy acorde a las normas. Primero uno, porque tenía una serie de condiciones, posee una serie de condiciones por el Canal de Panamá, económicas que le llaman entonces a regular, a ser regulador porque ofrece seguridad jurídica cuando hace esto. Y el caso colombiano entonces, evidentemente, el tema del narcotráfico, como ha ido evolucionando, comenzó a hacer pensar, por la forma en la que se ubicaban los nuevos medios y métodos para traficar con la droga, a pensar entonces en salidas normativas para eso. Incluso salidas normativas de tal tipo que implicaban reducción de derechos y garantías. Entonces, por ejemplo, en Colombia, ahora se está discutiendo un tema como el de cuando se definió lo que era embarcación necesariamente, si una embarcación que no navega a la capa, es decir, sobre el mar, sino de forma sumergible, si eso es considerado una embarcación. Tuvieron entonces que generarse una legislación en la que eso se llamara artefactos navales e incluir todo lo que pudieran ahí. Porque cada vez que estaban frente a un asunto de que, bueno, ¿qué estoy incautando? ¿Qué estoy registrando? Entonces, la misma definición del objeto daba un pie de amigo para la defensa, sobre todo los narcotraficantes. Entonces, ahí vemos que va a depender mucho de las condiciones y del comportamiento del Estado con relación al fenómeno y de cómo evoluciona el fenómeno. Nosotros sabemos que lo ilícito, en el mar se da el 90% del comercio a nivel mundial. El comercio ilícito, aunque no es estimable igual, pero también se da en gran medida por el mar. Entonces, nosotros sabemos que en la medida en que cambia el mercado, por ejemplo, de la droga, así mismo puede afectarse cómo nosotros estemos enfrentando el problema del narcotráfico en los espacios marítimos. Entonces, uno llama a pensar desde ya en buscar salidas que impidan que nos encontremos con normas con las que tengamos que perseguir ilícitos con características de hoy con métodos de ayer. Sí, buenas noches, mi nombre es Anderson Vargas. Tengo una inquietud y es que si algún tipo de institución, ya sea de seguridad como la naval, tiene algún tipo de incidencia cuando se refiere a levantar las actas sobre registro de buques o de personas,
en una oportunidad que se dé. Lo primero es, y yo sé que la pregunta va orientada al hecho de la posibilidad de que tengamos representantes del Ministerio Público en las embarcaciones. No es así. Las actas deben ser levantadas por los oficiales actuantes. Entonces, cada oficial tiene una responsabilidad con relación al levantamiento del acta. Entonces, ahí es donde debe observarse en detalle ese aspecto. El oficial actuante levanta el acta. Gracias a todos. Que Dios los bendiga.